votarte para presidenta otra vez. Vale, no les aflojes, Cristina. Radio Caput. Vamos, yegua querida, que no fue magia. Que quiero. Esas cosas. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. En Caput Eve de Bonafini. pasan cosas. Yo estoy a favor que uno puede elegir. Nosotros somos pecadoras, querido. De todas las ricas, ahora las ricas abortan. Es un desastre, querido. Ellas van a rezar todos los domingos, se cambian para ir a misa de 12. Pero como son católicas así de pacotilla, nosotros somos mujeres pecadoras, querido. Las que no quieren el aborto son católicas de pacotilla. Un desastre, querido. De todas las ricas abortan. Nosotros somos mujeres pecadoras, querido. Eve de Bonafini. Radio Caput. Esas cosas. Pero esto no es de ahora, querido. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine. Néstor Rebecki, historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina. En Caput General La Madrid, provincia de Buenos Aires. Vivo en La Rioja. Del Bolsón, Río Negro. Desde Radatili. San Miguel. pasan cosas. Siento que no hubo otro momento de mayor peronismo que en las gestiones de Néstor y en tus dos gestiones como presidente. Sos la única capaz de ordenar a la militancia en darnos un horizonte. Queremos tenerte como presidenta en este 2023. Si vos querés, vas a ganar seguro. Y te quería agradecer por tanto amor que nos tenés y espero poder votarte para presidenta otra vez. Vale, no les aflojes, Cristina. Radio Caput. Vamos, yegua querida, que no fue magia. Que quiero. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Los números de Perón, el Perón económico. Solo en 2 años lo han desorganizado todo. Hay una economía peronista, que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajocéntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón en Caput. En Caput. Buen día a todos y todas. Bienvenidos compañeras, compañeros a un programa más de los números de Perón, como cada jueves a partir de las 10 de la mañana. Y nada, para empezar a analizar desde la política económica o la economía política peronista, cuáles son las circunstancias que vamos viviendo y qué se disputa. Porque lo que tenemos como problema económico en la Argentina no es un problema de técnica política, sino de economía política. Es decir, esto es una política, no es un problema técnico. Es
diría, es el país ocupado por los imperios. Hoy los imperios no tienen radicación geográfica, sino que es ni tampoco la globalización. ¿Ya? Tienen un sistema de poder internacional financiero que pretende seguir usurpando las riquezas de los países en desarrollo o desarrollados, como ya vamos a explicar ahora, tratando de que a cambio de estas sanatas de Deuda Stern y compañía, realmente se vayan explotando todos los recursos que tenemos nosotros como países riquísimos, ya desde tiempos inmemoriales, ¿no es cierto? Y entonces quería pedirle, buen día Chino, ¿cómo estás? El primer audio de Perón hablando casualmente de esta temática. Sí. Decir que el hombre sea de la comunidad, pero la comunidad también sea del hombre. Es decir, para nosotros el gobierno justicialista es aquel que sirve al pueblo, que no sirve otro interés que el del pueblo, y hace lo que el pueblo quiere. Y dentro de esas formas, él va luchando por la grandeza de la comunidad en que vive. Congeniar lo individual con lo colectivo, ese es el proceso revolucionario nuestro. El mundo ha cambiado, no es una imposición argentina, esa es una imposición del mundo. El mundo que va en una evolución, con pueblos que ya están esclarecidos, y en consecuencia pueblos que se niegan a seguir un proceso de sacrificio, cuando eso se puede reemplazar por un simple esfuerzo que hasta puede ser agradable. Claro, hasta puede ser agradable. Y el sacrificio no es agradable a nadie. En consecuencia, eso es una aspiración del justicialismo. La dignificación del hombre, la dignificación del trabajo, a través del cual se puede crear y se puede construir, pero que para que se realice no es necesario ni que tenga un policía atrás con un fusil, ni que esté el patrón con un garrote insultándolo durante realiza su trabajo. Es decir, que en condiciones dignas un hombre desarrolla, se realiza a sí mismo. Dueño de su trabajo. Exacto. Para sumar un bien a esa comunidad. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte. Ahora, para producir, al hombre hay que darle las condiciones de dignidad y de felicidad y de tranquilidad para que pueda producir sin sacrificio. Eso es lo que nosotros queremos. Ni tampoco que otro se quede con el producir. Natural, sí, es natural. Naturalmente, la única manera conocida para terminar con el antagonismo entre el hombre y la comunidad sería indudablemente desmontar un poco el egoísmo. Y eso nosotros lo decimos precisamente en nuestra ideología. Que el hombre termine con un proceso de explotación de su egoísmo, sacrificando gran parte de él en beneficio de la comunidad. Solamente así se puede arribar a una comunidad organizada. El individualismo es la escuela nefasta y negativa. Este individualismo que hoy vemos, pareciera que hubiéramos involucionado, que vayamos volviendo y tuviéramos una regresión atávica, casi prehistórica, a los sentimientos más bajos, ¿no? Instintivos del ser humano, y no a la superación, a la supremacía del ser, a imagen y semejanza de lo que nos rodea como creación. Pero así como la monarquía terminó con el feudalismo y la república liberal terminó con la monarquía, la democracia popular tiene la obligación, compañeros y compañeras, de sepultar la república liberal burguesa, consolidando la democracia federal, justicialista, nacional y popular, que hoy, gracias a estas decisiones de la Corte, nos demuestran que están siendo vulneradas. Y ayer escuchaba a la compañera Cintia Fernández cuando en Duro de Domar dijo el presidente tenía que pasar a disponibilidad a los ministros de la Corte. Yo no creo que sea tan inverosímil,
pasarlos a disponibilidad o intervenir, porque cuando está en riesgo la República Federal, ¿sí?, está en riesgo la nación y por lo tanto violada la Constitución y el Estado de Derecho. Así que si a estos tipos los pasás a disponibilidad, seguramente que algún regimiento va a tratar de promover un golpe de Estado. Esto es lo que viene, esto es lo que está en juego. Está en juego el pueblo, está en juego la patria, está en juego la nación. Esto solo es posible poniendo en marcha la preparación humana de nuestro pueblo, calle por calle, casa por casa y persona por persona, alfabetizando para que la gente pueda apreciar, para distinguir qué es una cosa y la otra. Es preparar al pueblo para defender los derechos usurpados por la élite oligárquica argentina y los agoreros que a veces desde la derecha y sus primos de la izquierda defienden a rajatabla y que tienen como único enemigo al peronismo. Y vamos a escuchar entonces al fiscal Moreno Campo, Luis Moreno Campo, nada más y nada menos que fue el acusador auxiliar, ¿sí?, con Julio Estracera, de las juntas militares que fueron procesadas como único caso en el mundo, el mayor, en función de violaciones rajantes a los derechos humanos. Se le quedó algún librito en el camino, como cuando el 18 de abril de 1978 Macera comenzó con el narcotráfico con 200 kilos de clorhidrato de cocaína que despachó en un buque boliviano desde el puerto de Rosario, hoy administrado precisamente por Vicentín. Pero escuchemos a Moreno Campo a ver lo que decía. Yo lo que aprendí en el juicio de las juntas es que la ideología y esa especie de que vos querés ver, bueno, es todo un plan para la economía. Mirá, ¿vos sabés que el Partido Comunista apoyaba a Videla? Sí. El Partido Comunista apoyaba a Videla. Argentina justificó el golpe de Estado, digamos. No, pero además apoyaba a Videla específicamente, porque ellos creían que Videla era el moderado. Justamente a mí me parece que, y hago el comentario del Partido Comunista, porque justamente el Partido Comunista era un partido de izquierda, pero que apoyaba a la dictadura militar y apoyó y cubría la represión. Sí, pero el Partido Comunista no torturó, fue víctima de la dictadura. No, el Partido Comunista no lo torturaban. Al Partido Comunista no lo secuestraban, justamente. Sí, cómo no. No, si vos tenés... Vos mostrabas la credencial del Partido Comunista en Mendoza, en Córdoba, sí. Menéndez secuestraba y torturaba gente del Partido Comunista y por eso se peleaba con Videla. Pero el Partido Comunista no hacía eso. Sí. El gobierno argentino, los militares argentinos, en el año 1979, le dieron una medalla, la medalla San Martín, a un general soviético que se mandó un speech, un discurso sobre el hombre marxista-leninista en el edificio Libertador. Sobre las decisiones que tomó el Partido Comunista no me voy a meter y el Partido Comunista tendrá que explicarlas, sí. pero tampoco puede quedar la idea de que el Partido Comunista fue cómplice del terrorismo de Estado para torturar personas. Fue cómplice del terrorismo, yo diría que sí. ¿Sus dirigentes Patricio Echegaray, candidato del Partido Comunista en el año 1983, cuando Alfonsín proponía jugar a los militares, ¿sabes lo que proponía el Partido Comunista? Una alianza cívico-militar. Eso fue. Entonces, justamente, a mí me parece que creer que la ideología no puede cubre la seguridad es mi punto. Lamentablemente, Patricio Echegaray no se puede defender de esto porque falleció. No, que no se tiene que defender, porque es la verdad. Buscarlo es un dato histórico. No es que yo lo estoy acusando de una cosa. Él proponía, su campaña electoral era una alianza cívico-militar. Patricio Echegaray. Es así. Yo tenía más de 20 años. Y el Luis Moreno Campo, fiscal del juicio a las juntas militares, ¿tá?, que nos llevaron nada más y nada menos que más de 30.000 desaparecidos. No nos conformemos con que son 30.000. ¿Tá? Eso alguna vez con Eve quedó plasmado. Lástima que no se pudo llevar. Y todavía hoy tenemos nietos e hijos de desaparecidos que no se sabe por dónde están, ¿sí?, ni tampoco los restos de los desaparecidos, gracias a estas maniobras concluyentes, ¿no? Porque en definitiva el gorilaje va de la izquierda, de la extrema izquierda a la extrema derecha. Se juntaron en la Unión Popular que conducía Braden allá por 1945 para hacer la oposición a Perón. Se juntaron después en la Junta Consultiva Nacional que conducía Isaac Rojas, vicepresidente con Aramburu. Se juntaron. Y después, bueno, lo del 76 no es obra de la casualidad. Lo está denunciando el fiscal, el segundo fiscal del juicio a la Junta, que metió en cana a toda esta banda. No está denunciando el almacenero de la esquina. Entonces, ¿cómo no voy a dar validez de veracidad a la palabra del fiscal? A ver, ¿quién ponía la bola para jugar a los militares en 1983? Cuando todo el mundo estábamos pidiendo no solo el juicio a la Junta, sino el juicio a los jueces. Estos que son herederos de esos jueces que juraron
¿sí? Por el Estatuto de la Revolución del Proceso de Reorganización Nacional. Juraron por eso, no por la Constitución, no por la Constitución. Estos son los descendientes de esos jueces. Nunca el Poder Judicial juró por la Constitución argentina. Hasta 1994, jamás. Juraron por el Estatuto Revolucionario de la dictadura militar. Esto hay que decirlo, hay que separar un poco la paja del trigo, porque si no, toda una confusión. Dice, ¿por qué se arrogan el derecho de suspender las elecciones en Tucumán y en San Juan? Porque es una doctrina que viene de la dictadura militar. ¿tá? Y este tipo está separando un poco también los acompañantes de la dictadura militar. ¿sí? Los acompañantes. Benjamín Menéndez en Córdoba le dio palo a todos los compañeros del PC y no del PC, ¿tá? y peleándose hasta con Rafael Videla. Mientras Macera, el 18 de abril del 78, mandaba el primer barquito con 200 kilos de clorhidrato de cocaína para la Andrágueta del puerto de Reggio en Calabria. Y nunca fueron procesados por narcotraficantes las juntas militares. ¿Y saben quién era el jefe de ejército en Rosario? Galtieri. ¿Tá? O sea, no era asociación ilícita, asociación recontra ilícita. Y después, bueno, vinieron los boludos, después del 83, como Roberto Romero y Daniel Juárez de Santiago del Estero, tratando de ver si se podían quedar con el tren blanco de Santa Cruz, que era el negocio que había inaugurado las juntas militares. Un negocio, negocio que hoy lleva más de 170 muertos en Rosario, pues se matan a tiro hasta por el agua. Para enfrentar a las distintas evoluciones antidemocráticas que hacen uso de los sectores dominantes del crimen organizado, porque esto es crimen organizado. Los 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia son miembros de una organización criminal transnacional de crimen organizado. Luego de que Uriburu, por ejemplo, derrocara a Irigoyen desde aquel 16 de septiembre de 1930, cuando funcionario del gobierno de la Suprema Corte de Justicia, con la obligación pública de defender la Constitución Nacional, realiza una acordada para legalizar un golpe de Estado y apoyar a la facción política que quería entregar la producción argentina a los Estados Unidos en lugar de Gran Bretaña, como ocurría con Irigoyen, con el pacto Aberdeen-Ollanarte. Está todo documentado esto, no es que uno está diciendo algo que imagina. Con las dictaduras de ayer y los golpes de Estado de la justicia de hoy, se sigue sosteniendo el viejo sistema de saquear nuestro país. Me pregunto, ¿por qué se repiten las mismas viejas y caducas recetas de una autoridad mafiosa en contra del ser humano a favor de las élites de capital financiero? El problema no es de técnica económica, como dije al principio, con respecto al proceso de deuda pública y deuda privada, sino es el sistema mafioso de política económica, y estas políticas se llaman hooverianas porque las inauguró el presidente Herbert Hoover, quien en el inicio de la Gran Depresión norteamericana en la década del 30 profundizó la crisis con este tipo de medidas de políticas económicas, de política, no de técnica económica, de políticas económicas. Y ya lo había señalado desde hace siglos el protoeconomista liberal francés Claudio Federico Bastiat, que vivió en 1800, más sabio por la experiencia de la Revolución Francesa de 1789 y de cambiar sistemas monárquicos por el sistema capitalista liberal y cambiar todo para que todo continúe, ¿sí? Sostener, así como la monarquía, como dije al principio, desarmó el feudalismo y la república desarmó la monarquía, se hizo gactopardismo, cambiar todo para que nada cambie, y sostener el sistema de privilegios de las élites que se desprendieron de la monarquía para preservar mejor sus privilegios, ¿sí? Bastiat fue diputado nacional constituyente de la segunda fundación de la República. La primera fue en 1789, la segunda en 1800, de la República Francesa o Reforma Constitucional Francesa, y que sostuvo que cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres viviendo juntos en sociedad, estos crean para sí mismos un sistema legal que los autoriza, como pasó con la Corte esta semana, y un código moral que los glorifica, porque supuestamente defendían la Constitución. ¿Qué es lo que lo glorifica? La ignorancia, la falta de alfabetización política del pueblo para que pueda apreciar, para distinguir. Y si estos personajes hubieran sido economistas reales o estuvieran acompañados de verdaderos... Fíjense que el ministro de la Suprema Corte de Justicia juzgaba la emisión monetaria del Banco Central y del Tesoro de la Nación, como si el tipo fuera un especialista.
Si estos personajes hubieran sido economistas reales o estuvieran acompañados de verdaderos economistas que poseen una mirada científica sobre la humanidad de la sociedad y no sobre las proyecciones de tasas cambiarias financieras en relación con la moneda norteamericana, de los socios y de los patrones que tienen estos HDP que toman este tipo de relaciones. Una región cuya génesis es subdesarrollada, como Latinoamérica, cuando estos personajes jamás leyeron una página de ensayo de Perón sobre nuestros pueblos originarios, como la toponimia patagónica de la etimología araucana. Cuando era mayor del ejército, escribió esto Perón, apenas un oficial con grado, explica el estudio dedicado de Perón para exaltar a los pueblos originarios ya desarrollados que recibimos nosotros en el siglo XX. Estos personajes, limados por las teorías liberales anglo-norteamericanas y europeas, habrían concluido lo que hoy llamamos América Latina y se hubo conseguido desarrollado a un nivel muy superior desde los pueblos originarios, especialmente porque en ambas regiones de América del Norte y del Sur abundaban recursos naturales en exceso, como aún hoy y a futuro todavía tenemos en América del Sur y Centroamérica. Y que en nuestro centro y Sudamérica ya existían sociedades, ¿sí?, muy desarrolladas, allá por el 1500, 1600, y consolidadas, como los incas, los mayas y los aztecas. Existían sociedades muy desarrolladas y consolidadas, ¿sí?, y con importantes adelantos científicos y tecnológicos. Mientras tanto, en América del Norte solo se contaban con tribus seminómadas, subdesarrolladas respecto de las de nuestra región, que se dedicaban a la recolección de frutas y a la caza, ¿sí? Acá no, estos ya tenían un grado de sociedad desarrollado y de civilización, los incas, los mayas, los aztecas. Nosotros recibimos de los incas los descendientes de algunas tribus que tuvimos acá, ¿no? Y ese grave enigma de desarrollo económico y social, ¿por qué América del Norte se desarrolló y América Latina, que en un principio tenía mejores condiciones como cohesión social de sus pueblos originarios, civilización de sus pueblos originarios, adelantos técnicos y abundantes recursos naturales, así como científicos, y el desarrollo no lo hizo, no pudo ser desarrollada? La respuesta parecieran múltiples y complejas, como toda respuesta para explicar procesos tan complejos, a su vez, como es el desarrollo. Pero hubo también procesos revolucionarios precisos que provocaron un vuelco y rápido cambio y reemplazo de un sistema de supresión biológica de los pueblos originarios y de las clases trabajadoras y la opresión popular por un sistema de liberación nacional y popular con la justicia social, como fue la Revolución Justicialista. Pero la principal respuesta al desmoronamiento y detención de estos desarrollos revolucionarios, tal como le sucedió a nuestras civilizaciones desarrolladas originarias, sin dudas son las élites oligárquicas coloniales que tienen más de 4 siglos de antigüedad, incultas, criminales, y que dominaron y dominan nuestra América Latina, nuestra América mestiza, la Argentina, Ecuador, Colombia. Vemos sistemas políticos, de política económica, de política social, prácticamente coloniales, con mecanismos y payasos que irrumpen en los procesos políticos sociales, electorales, como bufones de las clases dominantes, que mientras lastiman al pueblo, divierten a sus patrones. Porque las instituciones y programas políticos de un país dependen de quien tiene el poder. Esa ley y responsabilidad vital, donde todo tiene límites y techo, excepto los servicios que se deben pagar de la deuda externa, donde todo lo demuestra que el poder de decisión política lo tienen los acreedores y que no son extranjeros sino argentinos en su mayoría, ¿sí?, la deuda privada que tenemos con los privados, y que las comisiones de auditoría de deuda externa, que entre especialistas formó parte un solo economista, el compañero Néstor Forero, porque todos los demás curiosamente eran abogados y no sabían un pomo de economía, determinó y descubrió, como ocurrió durante el gobierno de Macri con Toto Caputo, el Messi de las finanzas, y ahora lo es Daniel Marx, que nuestros negociadores, que iban a negociar la deuda externa con los supuestos acreedores externos privados y el FMI, eran además tenedores de titulares de deuda, de títulos de deuda, es decir, un conflicto de interés y de traición a la patria imperdonables, y que ninguno de los poderes públicos investigó, ni denunció, ni procesó, ni condenó a nadie. Es decir, lo que vimos esta semana en la Suprema Corte de Justicia está sostenida sobre todos estos delitos y estos crímenes. Y eso de que las instituciones y procesos dependen de quien tiene el poder, como resulta fácil de comprobar
con nuestra Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial. Ya lo denunciaron desde hace mucho tiempo las mentes más despiertas como Perón, Fidel Castro, el Che Guevara y otros que se animaron y hasta pagaron con sus vidas. Y ya lo había señalado desde hace siglos el protoeconomista, que cito de vuelta, Claude Frédéric Bastiat, que dice: cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres viviendo juntos en sociedad, estos crean para sí mismos un sistema legal que los autoriza y un código moral que los glorifica. ¿Saben por dónde se pasa la Constitución Nacional estos muchachos? Bueno, ya se imaginan por dónde, ¿no? Entonces, compañeros y compañeras, cambiar un sistema socialmente injusto por otro de justicia social, de pleno desarrollo económico, con plena equidad social, es un problema político, no técnico. Y en nuestro problema político, el problema de todos nosotros, es decir, un problema de Estado, de toda nuestra sociedad. Entonces, el desarrollo es básicamente un problema político y el problema fundamental es quien conduce la política en nuestra sociedad. O las élites de la oligarquía y sus bufones variopintos, o el pueblo, desde las bases de sus grandes mayorías, el capital y las transnacionales, o los seres humanos de toda índole, condición y lugar. El llamado mercado anónimo o la sociedad nominal, la de tu barrio, la de tu municipio, la de tu cuadra. El mayor daño que se le hizo a la economía como ciencia es quitarle su naturaleza política de la economía política, y así como el capital su naturaleza comunitaria, arraigado en la riqueza producida asociado con el trabajo. Nos convirtieron en analfabetos políticos convenciendo que la política es una cosa fea y de hombres malos, ¿sí? Nos hicieron creer que la economía política no existe y que todo es un problema técnico, y al hacer abstracción de las relaciones, y esto ya viene con Cavallo, Dromi y la mar en balde, ¿no? Machinea, Juan Aleman, Roberto Aleman, les puedo contar, podemos hacer una lista que nos va a llevar media hora relatarla. A ver, abstracción de relaciones de poder dentro de una sociedad mediante el sistema de desinformación pública y de boludos que son de base liberal y que dicen boludeces permanentemente en los medios de comunicación. Nos convirtieron en seres humanos funcionales o mascotas del sistema de desinformación pública nacional. Y obviamente obedeciendo a los poderes dominantes, dejando el poder crítico de reflexión popular en manos de las operaciones de periodistas mercenarios de la mentira. Parafraseando a ese economista canadiense John Kenneth Galbraith, decía: el economista que toma en cuenta las cuestiones de poder es un completo inútil. Entonces debemos tener por punto de partida nuestra historiografía y nunca la circularidad histórica sobre las cuestiones delirantes, como suelen proponer algunas mentes enfermas que desembarcan en la política, como el caso de este boludo de Milei, porque es fácil engañar al pueblo, pareciera ser fácil, ¿no? Y esa radiografía histórica nos demuestra claramente que América Latina estuvo siempre dominada por las élites oligárquicas coloniales, que excluyeron de los beneficios sociales de desarrollo económico, tecnológico y sanitario industrial a las grandes mayorías, incluso con sus conductas de ignorancia sobre la economía política, a cambio de perseguir los oasis del tecnicismo financiero. Con esas actitudes rentistas y egoístas impidieron mayores beneficios, inclusive para ellos mismos. Por ahí escucho, ¿no?, que son 1000 familias con las que hay que arreglar. Acá no hay que arreglar nada, amigo. Acá hay que poner la economía al servicio del pueblo y del bien general. El capital al servicio de la economía y la economía al servicio del bien general. Acá no hay que negociar nada con nadie, ¿eh? El que piense, o el poder político que proviene de la autoridad política, que proviene del voto popular, lo vamos a escolasear con el Fondo Monetario Internacional o la Suprema Corte de Justicia. A ver, este tema no es así. Entonces, hoy a nivel global estamos dominados por los intereses del gran capital. El imperialismo del capital, especialmente del poder financiero, que sufre del mismo síntoma de autosupresión. La falta o ausencia de regulación, supervisión y capacidad de intervención sobre el sistema financiero mundial, especialmente en Estados Unidos, resultó ayer en el 2008 y hoy nuevamente una de las mayores crisis económicas y políticas de los últimos años. Hoy la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, escuchen bien, hoy la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, ha dicho públicamente que a partir del 1 de junio se va a declarar el default de los Estados Unidos con su deuda externa pública. Es decir, Estados Unidos entró en default. O sea, Estados Unidos entró en quiebra. A ver si nos entendemos. ¿Y saben quién va a pagar esa guerra? ¿Ya se imaginan quién? Bueno, fijémonos cómo varían las tasas de nuestra deuda externa,
porque por ahí viene el camino, por ahí viene la película. Ya se está reuniendo Joe Biden con medio mundo para ver cómo pueden tapar, apuntar el techo con un palo, tapar los agujeros de la chapa que tiene goteras por todos lados. Estados Unidos debe 3 productos brutos internos anuales, 3 productos brutos internos en materia de deuda externa. Quebró Estados Unidos. A partir del 1 de junio, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declara el default. ¿Sí? No le pagan más a nadie. Y vaya uno a reclamar una deuda a Estados Unidos a ver cómo le va. ¿Sí? Así como Joe Biden le ha solicitado al economista y decano de la Universidad de Harvard, decano de Economía, le presente al mayor socio del FMI, que es Estados Unidos, un rediseño completo del Fondo Monetario Internacional, porque ese es el acreedor principal que tiene los Estados Unidos. A los bancos inversionistas del sistema financiero se les permitió crecer sin ningún control en una economía política de casino y llegaron a permitirle impulsar lo que llaman en Estados Unidos el too big to fail, es decir, demasiado grande para permitir que quiebren, ¿no? Y las familias de clase social, es decir, el banco arroba y no vamos a permitir que quiebre, que siga robando, ¿sí? Y permitir que quiebre. Y las familias de clase media norteamericana no pudieron seguir pagando sus hipotecas y créditos y muchas de ellas hoy viven en la calle, endeudadas, siguen endeudadas y sin techo. El Lehman Brothers Bank, multimillonario a causa de volcar a la pobreza a miles de familias de clase trabajadora norteamericanos. Tanto es así que sus directores se fueron de retiro a las Bahamas con costo de gastos millonarios. Y así finalizó el discurso liberal y mafioso de la no intervención estatal. Hace poco vimos como el Silicon Valley Bank fue intervenido por la secretaria de Tesoro, por esta señora Janet Yellen, en tan solo 4 días. Rajaron al directorio y el Estado federal, los Estados Unidos, tomó el control del Tesoro, tomó el control del banco. Y así sucedió que se redujo enormemente la economía y el costo de vida de la clase trabajadora de los Estados Unidos y la pérdida principalmente de sus viviendas. Pero contrariamente luego de la crisis bancaria, la fortuna de los más ricos y las ganancias financieras de los bancos se encuentran hoy a un nivel de récord. Pero a cambio de ¿qué? De que quiere el Estado, el país, que quiere todo el Estado federal de los Estados Unidos. Pero los ingresos y remuneraciones de las pequeñas apenas han recuperado su valor, como era previo a la crisis del 2008, es decir, han sido sumergidos en la pobreza de buenas a primeras durante más de 15 años. Y esto también está en las raíces de la crisis europea de la energía y los alimentos, suspendido por la guerra del Estado ucraniano con Rusia, al que sometían con régimen de producción con un Estado ocupado por bancos, Ucrania, y misiones de seguridad, etc. Porque todo está sometido al capital de especulación, sobre todo el capital financiero de préstamos impagables. Y vamos a una pausa musical, escuchar a León Gieco como nos cuenta que seguimos viviendo hace 5 siglos igual. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral,
pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de En Caput. De Villa Ballester. De Quilmes. Del Parque Chacabuco. Trenquelauquen. De Boedo, Gorilandia. Pasan cosas. Estadista, heroína, igual que nuestra inmortal Eva. Necesitamos el mundo y yo que vuelvas a ser presidenta. Los mejores gobiernos que tuvimos fue el tuyo y el de Néstor. Disfrutamos la democracia full. Eternamente agradecido, compañera Cristina. Gracias, Cristina. Todos estamos a la expectativa de que vuelvas. Me gustaría poner en los sobres una boleta, un papelito que diga Cristina Fernández de Kirchner y después que los cuenten a ver cuántos somos. Radio Caput. Y como quiero lo mejor para mi país, quiero que Cristina sea candidata. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. La economía desde el peronismo, porque hay una economía que es peronista. En Caput. ¿Cómo pagarán estos hombres este semejante crimen? ¿Dónde más? Se ha destruido también, no se han destruido las casas, no se han destruido las fábricas, pero se ha destruido al hombre, que vale mucho más que las fábricas y que las casas, y todas las demás cuestiones que intervienen en la vida nacional. Esa destrucción es la que ha producido la atonía y la falta de trabajo y de empeño, de unidad en el trabajo para poder llevar el país adelante. Por eso cada día que pasa la situación es peor. La solución de este problema, hay que ver qué problema es en la economía el que está produciendo todo este mal al país. El problema es básicamente un problema de descapitalización. El país ha sido descapitalizado. Primero, porque no ha trabajado lo suficiente. Segundo, porque las perturbaciones permanentes han impedido gran parte del trabajo que quería realizar. Y en tercer lugar, las negociaciones que se han realizado en el orden económico financiero que han permitido que desde el exterior nos descapitalizaran totalmente. Y cuando ya estábamos descapitalizados nos han comenzado a hacer préstamos abundantes que han llegado casi a 4.000 millones de dólares para asegurarse que durante 10 o 15 o 20 años más nos van a descapitalizar por ese camino. Frente a ese problema, la Argentina puede resolverlo de una sola manera, trabajando. La descapitalización se corrige capitalizando al país. Y la capitalización no es nada más que trabajo acumulado. Es decir, es el ahorro del propio trabajo que se va acumulando que forma la capitalización. Mientras sigamos en este estado de cosas, la descapitalización seguirá adelante. Ya el país no tiene créditos, el país no tiene prestigio en el exterior, la confianza ha desaparecido, el factor psicológico
interno e internacional va hundiéndolo cada vez más en su propio problema. ¿Qué se necesita hacer? Hay que poner al pueblo argentino a trabajar, como decían los alemanes, durante 24 horas si es posible. Pero realmente, en general, ¿quién hace trabajar al pueblo argentino si el pueblo argentino ha perdido la fe? Muy bien. Y es esto, capitalizar. Ahora, para esto hace falta unidad de concepción. Y la única compañera que puede producir desde la conducción política esa unidad de concepción del pueblo, que el pueblo vaya a establecer y pueda apreciar un solo criterio, una sola unidad de concepción para la unidad de acción, y la acción, obviamente, como dice Perón, ha de ser el trabajo, porque fíjense, si no hay inversión privada que genere trabajo, bueno, los municipios tienen que salir. ¿De qué vale que emitamos 1.200.000.000.000 de pesos para comprar bonos, para acceder a los dólares, estos bonos contados con liquidación, para comprar dólar contado con liquidación y comprar a precio oficial y vendérselo al Banco Central, al dólar blue? Hay que salir de esto, compañeros. Declarar la inconvertibilidad con el dólar, ya lo dije 1.500 veces, y prohibir toda operación extranjera con moneda extranjera del territorio nacional. Y que tengamos un instituto como fue el IAPI, que nos permita volver a establecer mecanismos, un sistema sano de comercio interno y externo. Para eso hay un montón. Bueno, escuchemos algún audio de apoyo a la compañera Cristina, por favor, Chino. ¿Tres? En Caput pasan cosas. Andrés, Cuervo, Larroque. Me parece que hoy, obviamente, la esperanza está alrededor de Cristina, de su figura, de su credibilidad, de su coraje, y nosotros no podemos correr un centímetro de eso. ¿Cómo estás, Horacio Pietragana? La verdad que hoy veo en Cristina la única que nunca gobernó para las corporaciones y solamente para el pueblo, y quiero que sea candidata. Creo que como gran parte de la ciudadanía queremos que pase eso. Teresa Parodi. Es lo que el pueblo quiere y es lo que vamos a seguir intentando que suceda a todo lo que sea necesario. Diputado Juan Marino. De hacer un gran acto multitudinario el 25 de mayo, en la 9 de julio, donde ella tome finalmente la definición que ella considere mejor. Somos muchas y muchos los que queremos que ella sea la candidata. Es con vos al frente. Jorge Ferraresi. Nosotros somos una cantidad de compañeros convencidos que Cristina debe ser candidata, generar este volumen de acciones que van escalando hasta que Cristina considere y entienda que es la única que puede representar al pueblo, un pueblo que necesita respuesta de un estadista, y la única en la Argentina que está en condiciones de hacerlo es Cristina Fernández de Kirchner. Guado de Pedro. El pueblo dice: basta de la utilización del Poder Judicial para resolver las cuestiones que no se pueden resolver en las urnas. Radio Caput. El pueblo dice no a la proscripción de Cristina. Esas cosas. Y la unidad de concepción popular para la unidad de acción popular. No que tengamos 35 agoreros dando vuelta por ahí, haciendo ridículo de bufones del sistema de poder internacional, de las élites oligárquicas de la Argentina. Basta de bufones, vamos a la unidad popular, a la unidad de concepción popular para la unidad de acción popular. Fíjense una cosa, Europa ha sido ocupada por un ejército de banca financiera, así como países prósperos de Mediano Oriente fueron aniquilados por el ejército de los Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia. Y hoy Estados Unidos está en quiebra. A partir del 1 de junio, Estados Unidos se declara en quiebra, no le paga más a nadie. Con la complicidad de una supuesta ciencia económica que dictan o lavan las cabezas con cínicos tecnicismos de académicos de la escuela de Austria, la escuela de Washington, académicos mentirosos que deforman la realidad de la economía política, y la complicidad para saquear la riqueza de los países sometidos, con burocracias financieras internacionales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, nos disfrazan ideologías que mueren de muerte como ciencias. Y mentira, no son ciencias. Son mecanismos de robo, de saqueo. Y ya ni siquiera la economía neoclásica, que por su profundo fundamentalismo casi criminal, debería llamarse hoy economía teoclásica, porque estos son más fundamentalistas que no sé, que Al-Qaeda y que el ISIS. Y por lo que se repiten las mismas viejas y caducas recetas de autoridad mafiosa en contra del ser humano y a favor de las élites de capital financiero.
Por eso los latinoamericanos somos expertos en crisis y Argentina es experta en crisis. Creo que la mayor alumna en crisis que tiene toda Latinoamérica. Solo interrumpidas por los gobiernos de Juan Domingo Perón, que recuperó y reinstaló derechos humanos en todas las áreas de la vida en igualdad y equidad. Porque el error no es técnico, sino político. Y siempre ponen un técnico gurú, sin autoridad política ninguna, que nadie lo vota, para solucionar nunca nada y llevar al pueblo a un destino cada vez peor. El problema no es técnica económica, sino de política económica. Y estas políticas se llaman hooverianas porque las inauguró el presidente norteamericano Herbert Hoover, un hombre hijo de un carpintero cuáquero, ¿sí? Con un montón de frenos mentales, quien en el inicio de la Gran Depresión norteamericana, en la década de los 30, profundizó la crisis con este tipo de medidas de políticas económicas. Endeudar, endeudar, endeudar. Y todavía hoy están pagando los costos, con estos modelos de políticas económicas. En la década de los 30, también Herbert Hoover compartió la misma visión con José Evaristo Uriburu, ¿sí? Para que diera un golpe de Estado a Irigoyen, apoyado ¿por qué? Por la Suprema Corte de Justicia. Y lo invitó a romper relaciones con Gran Bretaña, e inaugurar y profundizar relaciones carnales, obviamente, como hizo Guido Di Tella con Menem, con los Estados Unidos. Y no solo inaugurando la década infame en la Argentina, ¿sí? Fíjense, depresión del 30 en Estados Unidos, década infame en la Argentina, ¿sí? No fueron casualidades, sino también el primer gobierno de facto al derrocar a Irigoyen, más proclive a las relaciones carnales británicas y no a las norteamericanas como Uriburu. Ahora la pregunta es por qué vuelven a repetir hoy las mismas fórmulas, el mismo sistema. Porque se repite lo obvio y se aplica la receta de lo peor. Por eso la Suprema Corte hoy hace lo que quiere, porque seguramente que detrás de ella haya un par de regimientos que pueden provocar un golpe de Estado y darles directamente la autonomía del gobierno de facto a la Suprema Corte de Justicia. Acá lo que se está jugando es una nueva dictadura judicial, no cualquier cosa, ¿sí? Ahora, es muy simple, porque el problema no es técnico, sino político, y el problema es la relación de poderes, ¿sí? Pero no podemos decir que la Suprema Corte no gobierna porque no la votó nadie, ¿sí? Entonces, la solución de la crisis pasa por recuperar el control de los ciudadanos sobre el capital y la finalidad política del capital y el trabajo. Es decir, ¿para qué nos sirve a cada uno de nosotros y qué beneficios nos da a los seres humanos la relación de capital y trabajo? Y recuperar el control de la sociedad sobre el mercado. Y esto no es dirigismo populista, sino sentido común de que el mercado no puede estar sobre los fines y beneficios de la sociedad por simples razones filosóficas del sentido común. El capital al servicio de la economía y la economía al servicio del bien general. Si no, no es economía. Entonces, la solución de la crisis es recuperar y devolver el poder peronista de la revolución justicialista llevando el pueblo al poder. Porque a esta solución de recuperar el país luego de que Uriburu, junto a las políticas de Hoover, destruyeron a Argentina con la década infame, Juan Domingo Perón demostró que se puede devolver el control del capital y el mercado en las manos del pueblo trabajador. Juan Domingo Perón fue el único dirigente que supo construir autoridad política con el pueblo, poniendo a disposición del pueblo el control del capital y el mercado. Ahora, sería bueno alfabetizar el voto opositor sobre lo que es la importancia de que Cristina sea la única que puede conducir el país políticamente y aplicar una política económica como corresponde, porque es la única dirigente que posee la autoridad política, aunque golpeada con no sé cuántas causas le metieron, ¿sí? Y bueno, y además no pudieron matarla. ¿Tá? Ahora, o me va a convencer a alguno de que quién la mandó a matar a Cristina, ¿tá? ¿El sapo Pepe o Macri? ¿Sí? Es por eso que se intentó asesinarla, y la causa judicial ya se cerró cuando todos sabemos, obviamente, que el entorno de Macri mandó a matar a Cristina. Los demás son gerentes de la élite oligárquica que manda el mercado y protege la justicia. Es un viejo y caduco sistema obvio en el que caemos y reiteramos con mediocridad para debatir la nada y que reproduce la crisis perfecta, la que nadie puede definir, pero que es instalada contra el sentido común de la autoridad política democrática. Fíjense, el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, el IAPI,
fue un ente público argentino que tenía como finalidad centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía argentina. Funcionó como un instituto de exportación e importación, no bajo la órbita del Ministerio de Producción, sino bajo la órbita del Banco Central, porque se trataba de tapar los agujeros de este colador que drena permanentemente recursos producto del trabajo argentino al exterior a cambio de nada. Y su director fue el economista y presidente del Banco Central, Miguel Miranda. Formaba parte del conjunto de medidas que entonces Juan Domingo Perón y su equipo de asesores había proyectado, aunque fue creado por decreto ley 15.350 el 28 de mayo del 46, cuando Perón todavía no había subido a la presidencia, había ganado las elecciones el 24 de febrero del 46, pero asumió la presidencia recién el 4 de junio del 46, o sea, 6 días antes crearon el IAPI. Y fue disuelto poco después del golpe de Estado de septiembre del 55 que derrocó el gobierno de Juan Domingo Perón. Hasta el 4 de junio del 43 la economía argentina era principalmente primaria, exportadora, y el control de la política económica gubernamental por parte de sectores minoritarios en el marco del sistema del Partido Único, PAN, y posteriormente la concordancia, que era otro invento como Juntos por el Cambio, ¿no?, que permitió a los sectores ganaderos exportadores desalentar la producción de las industrias locales. Este intento de desarrollo se tradujo, por un lado, en evitar la sanción de leyes que promoviesen la protección aduanera y solicitada por esas industrias, y el bloqueo de la promoción de políticas crediticias para el sector industrial. Los condicionamientos externos impusieron no solo situaciones desiguales y totalmente desfavorables para Argentina en la relación comercial, sino que también determinaba en el cómo y el quién sobre la producción y distribución interna, producto de la centralización unitaria, exclusiva de la decisión política, promovida desde la Suprema Corte de Justicia. ¿Saben por qué? Porque desde el 16 de septiembre de 1930, acá gobernó la Suprema Corte de Justicia, la que declaró legal un golpe de Estado como gobierno de facto. Y toda la década infame fueron gobiernos de facto los que gobernaron la Argentina. Los tecnicismos sí me pueden decir, no, pero aquello... No, gobiernos de facto. Con los partidos políticos que después los conducía Braden, el embajador de Estados Unidos, en la famosa Unión Democrática, ¿sí? Ahí estaba el Partido Comunista, el Partido Conservador, estaban todas las bandas, sumadas a la explotación indiscriminada de la economía del país y a causa de la decadencia del pueblo, ¿no?, la pobreza, sumergido en la pobreza más extrema. Fíjense que hasta la década infame la orientación de la acumulación del capital proveniente de exportaciones en el país fue casi sin equivocación dirigida hacia esos sectores de mercado que en condiciones favorables de precios generaban excedentes que los depositaban al exterior, fundamentalmente en París, y que eran distribuidos en forma extremadamente desigual. El IAPI, el cual fue creado en 1943, como dije, por el decreto ley 15.350 del 28 de mayo del 46, bajo la órbita del Banco Central, se lo concibió como un organismo que pudiera actuar expeditivamente frente a las coyunturas internacionales que representaban para maximizar los beneficios de la compra, venta, distribución y comercialización de productos. Este organismo reorganizó y amplió las funciones de lo que hasta el momento era la Junta Nacional de Granos. El objetivo que siguió fue de su creación fue la necesidad de contar con un ente especializado en cuestiones comerciales y lograr una mejor inserción externa mediante las conquistas de nuevos mercados y la consolidación de la presencia argentina en los ya obtenidos, además de promocionar la calidad y diversidad de los productos locales con alto valor agregado. Es decir, en 1974, siguiendo este modelo, logramos 63 productos de valor agregado del grano de soja y de la caña de azúcar 101 subproductos de valor agregado. Hoy se exporta la soja al grano, ¿sí? Y el producto de valor agregado, que es inversión de trabajo, se lo damos a los chinos, a cualquiera. Además de promover el IAPI, la diversidad de productos locales y generar estrategias de defensa de los precios, los mismos en el mercado internacional, ante un eventual deterioro de los términos del intercambio, protegiendo a los productores locales frente a los cambios en los precios internacionales y la acción de los monopolios internacionales de los países importadores de productos argentinos. En la misma línea, el gobierno decidió repatriar la deuda externa, crear el Instituto Mixto Argentino de Reaseguros y la flota mercante para mantener un alto nivel de ocupación e incentivar los planes de obra
de los gobiernos nacionales y provinciales. También tenía como objetivo desplegar una política pública de planificación y orientación del crédito orientado a la producción en pesos argentinos, nacionalizar los depósitos, ¿tá? Y eliminar, ¿sí?, la brecha cambiaria, ¿tá?, prácticamente declarar la inconvertibilidad del peso con el dólar, ¿sí?, y prohibió, mejor dicho, todos los contratos en moneda extranjera en el territorio nacional argentino, y que cualquier acuerdo comercial o financiero con el exterior se sujetaba a los tribunales de la Argentina, o redujera al mismo tiempo el impacto desfavorable de los fenómenos naturales, climáticos y económicos, como la sequía que tuvimos este año, que pudieran afectar la producción nacional. La creación del IAPI, dentro de una búsqueda de nuevos mercados, se profundizaría con los acuerdos comerciales bilaterales con España del 46 al 48, Checoslovaquia, Rumania en 1947, Polonia en 1948, Bulgaria en 1949, Rusia en 1952, en un claro intento de diversificar las relaciones económicas exteriores para intentar combatir los condicionamientos de las relaciones económicas tradicionales con Gran Bretaña y Estados Unidos, como dije anteriormente, ¿no? El organismo contaba con diversas funciones. En el plano comercial se encargaba de comprar los cereales, carnes y derivados de los productos para luego exportarlos. También cumplía una función financiera con crédito aplicado, ¿no? ¿Sí? Así que todo esto fue posible. Hoy, por eso digo, haciendo una síntesis, porque han tardado 47 años para destruir todas las chimeneas creadas por Perón y todo este maravilloso sistema de política económica que movilizó recursos y distribuyó riqueza con equidad y justicia social. Y gracias a los burros y bestias han reinstalado con la fuerza que es el derecho de las bestias, hoy parapetados en la Suprema Corte, como en 1930 cuando voltearon a Irigoyen, para entregar el país con un burro como Uriburu u otro burro como el presidente Hoover de Estados Unidos, mediante un viejo sistema de impunidad que el protoeconomista Frédéric Bastiat, lo vuelvo a citar, dijo: cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres viviendo juntos en sociedad, estos crean para sí mismos un sistema legal que los autoriza y fuera de la ley establecida, pero también un código moral que con la difusión de sus actos los glorifica a través de los medios de comunicación. Hoy solo Cristina Fernández de Kirchner posee la cualidad de autoridad política para convocar y movilizar al pueblo, y que cada uno desde su puesto de lucha saque su bastón de mariscal, y en cada hogar, en cada cuadra, en cada barrio, para enfrentar a la criminalidad de este sistema de crimen organizado transnacional que encarna estos HDP. No voy a ser grosero. 7 de cada 10 argentinos y argentinas piden su regreso al gobierno nacional porque la consideran la única con capacidad de manifiesta para eliminar a estos parásitos, a estos criminales políticos. El pueblo no se equivoca jamás. El pueblo ha comprendido que nuestra crisis no es de técnica económica, sino de política económica. Cristina Fernández de Kirchner ya lo explicó y lo estableció, y el pueblo, compañeros, no es estúpido. Quiero pasar un último audio, que es el de Cherkis Vialo, con respecto también a lo que sucede en el fútbol, porque, como la mafia indica, tienen que comprar medios de comunicación, que ya lo hicieron, equipos de fútbol, ¿sí?, y partidos políticos que también lo tienen. Digo que es un paquete de cosas que ponen una luz roja en la organización del fútbol argentino. Un clásico que requiere de una represión inadmisible de la policía antes de que se juegue, que obliga a que la gente vaya de 4 o 5 horas antes para poder hacer respetar su lugar, que termina en un escándalo entre los protagonistas, de los cuales tendremos referencia apenas en unos instantes, y que además pone bajo sospecha 2 elementos fundamentales en la credibilidad del fútbol: los arbitrajes y su capacidad, y las intenciones y su alcance. El arbitraje fue un arbitraje claramente malo, que culmina con un penal que no fue penal, muy bien, que favorece a uno de los equipos, y como consecuencia de ello, un agregado del que no nos estamos refiriendo con mucho detenimiento, que es el valor de la rentabilidad de las casas de las apuestas, porque lo que menos pagaba es lo que ganó a los 94 minutos.
El que menos pagaba era el triunfo de River, 1.60, contra casi 5 pesos del triunfo de Boca y 4.50 del empate, que fue la jugada más apelada. Es decir, este cóctel de un VAR que no actúa, más una intención política que no es favorecer a Boca Juniors en función de futuro. Estoy hablando del involucramiento directo que ejerce el fútbol sobre el futuro de los clubes hacia objetivos que no son los objetivos para los cuales fueron creados. SA decimos. SA en el fútbol, es decir, Riquelme, es un problema, es un fastidio, es una carga para la organización del fútbol argentino. Al tiempo que River es un alivio para la organicidad del fútbol argentino. Sí, y así, compañeros, bueno, me despido de los números de Perón. También en el fútbol, por eso están instalando, desarrollando las sociedades anónimas, por eso hay un Jorge Brito como presidente de River, obviamente, y hay un compañero que proviene como yo de la negrada peronista, y que bueno, que molesta, obviamente, porque es imposible llegar a una sociedad anónima con un Riquelme en Boca. Entonces, ahí fíjense que la casa de apuestas pagaba 1,60 al triunfo de River, 5,20 al triunfo de Boca y 4,50 al empate. Entonces, la plata que hicieron con ese penal a último momento, amañado por este boludo de Herrera, que ahora se esconde porque no quiere, lo están forzando a que no declare, porque si llega a declarar, bueno, me parece que van a sacar los puntitos a River y van a tener un problema de clausura de estadio, ¿no? Para 83.000 personas. Así que bueno, nada, me despido hasta el próximo jueves, un gran abrazo, viva Perón, viva la patria, viva Perón, viva nuestro proyecto nacional y popular, que es casualmente nuestra revolución justicialista. Un gran abrazo, les saludó Marceijo. Chino, gracias por la operación, como cada jueves, y nada, hasta el jueves que viene, gracias. En Caput pasan cosas. Victoria Montenegro. En toda tormenta siempre hay un solo capitán o capitana, y en este caso Cristina, lo que únicamente ella genera, que es la mística que nos da la militancia cada vez que la escuchamos. Paula Penaca.